Ya nos vamos a meter de lleno en ese capítulo de Cuño Libarona del día de hoy con Lourdes Marchese. Ya está Francisco Jueguen. En un ratito analizamos todo lo que ha dejado el capítulo de Luis Caputo, que dio definiciones no menores en el transcurso de esta noche. Pero hablando de la economía, quiero meterme de lleno algunos instantes como disparador casi en la noche de viernes, de lo que está sucediendo más allá de la macro en justamente ese escenario que describía José, que es la micro, la famosa microeconomía. Yo quiero mostrarle datos oficiales que se dieron a conocer esta semana, por eso lo quiero hacer hoy. Ayer el INDEC, por caso, dio a conocer los datos sobre la distribución del ingreso en la Argentina y cuánto recibe el decil que más ingresos tiene, cuánto recibe el decil que menos ingresos tiene. Es decir, el 10% de la población que está más arriba en la cúspide de la pirámide socioeconómica argentina y efectivamente el que está en el fondo. El 10% que más ingresos recibe en la Argentina se queda con 1 de cada 4 pesos que produce el país. El 10% que le sigue se queda con el 15%. En conjunto prácticamente concentran el 40% de los ingresos. 4 de cada 10 pesos queda en manos del 20% que más ingresos tiene. 12% para el tercer decil en importancia y 10,3% para el cuarto decil. Al final está el decil del 10% que menos ingresos recibe el 3,3%. O sea, ustedes como verán, la brecha se amplió, el coeficiente Gini empeoró. Este es dato del del cuarto trimestre de 2023 respecto al cuarto trimestre de 2022. Todo esto que está acá es lo que se denomina clase media. Yo casi empezaría acá. Este tercio está en la pobreza. Está fuera de los parámetros tradicionales de consumo, etc. Acá se gasta casi todo lo que ingresa en alimentos, en sobrevivir. Se vive con altos niveles de hacinamientos, poca accesibilidad a servicios, en muchos asentamientos, barrios populares, llámenlo como quieran. Acá está la clase media, que es bien diversa. Acá está la cúspide, lo que podría ser clase media alta y clase alta. Esto. Apartemos esto, que es el que mueve el turismo. Ese 10%, esos 4 millones y pico de argentinos, que son poco más de 1 millón de familias, que habitualmente vacacionan, haya crisis, vuela el dólar, no vuela el dólar, que viajan al exterior, que compran un 0 kilómetro, que finalmente pueden comprar propiedades, que aprovechan oportunidades, que tienen los dólares constantes y sonantes, crocantes, como ustedes quieran llamarlo. Esto que es clase media es la que está pagando básicamente la mayor parte del enorme ajuste que atraviesa la economía argentina, en particular los precios regulados. Desde mañana aumentan los peajes 150% en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que tendrán un nuevo ajuste en junio. Se confirmó que desde hoy AISA aumentó la tarifa de agua para los que vivimos en Capital Federal y en 17 distritos del conurbano. Y aumentó en un nivel muy importante, más del 206%. O sea, la factura promedio de AISA, que era de 5.500 pesos, pasará a ser de 16.500 pesos por mes. Y va a haber nuevos aumentos automáticos a partir del mes próximo. Como va a ocurrir en el gas, que desde este mes la tarifa hasta sextuplica. Comercio, industria y aquellos a los cuales se les saca el subsidio. Que en el área de Metrogas, por otra parte, como contábamos antes, dependiendo de los barrios, va a tener un cargo fijo más alto o más bajo, a partir del cual después va a pagar por el consumo. Con tarifas ya de electricidad que en marzo tuvieron un aumento del 350% promedio. Es decir, van a pagar 4 veces por la luz, 5 veces por el gas, 3 veces por el agua de lo que estaban pagando. Amén del aumento de expensas, medicina prepaga, de lo cual se quejó el ministro Caputo, que aumentaron mucho y que van a seguir aumentando. 9% en mayo, 10% este mes. Más allá de la cuota de colegios privados para los que en clase media, en ese segmento que yo les decía, mandan sus hijos a la escuela privada. Seguridad, expensas, como les decía antes, seguro del vehículo, patente, impuestos. Todo eso constituye una cierta asfixia sobre esos segmentos que tienen que destinar, no digo que esté bien ni que esté mal, es descriptivo, parte de recursos que utilizaban para otras cosas a esto. Los hogares según escala de ingresos per cápita familiar. Miren los ingresos laborales, no laborales. Laborales, no laborales. A medida que baja el decil de la población, los ingresos no laborales efectivamente son mayores. Miremos la placa
adicional, si ustedes quieren, 3,5 millones de personas que son no asalariadas, que tienen ingresos de changa, son changarines. 10 millones de asalariados. Sobre los conglomerados urbanos, esto después se tiene que proyectar en el conjunto de la población. El 3,5 se convierte en más de 5 y los 10 se convierten en 14, de los cuales solo 6 están bajo convenio colectivo de trabajo, están en el empleo formal, registrado, ese que casi no evolucionó en los últimos 10 años. Perdón por estas disquisiciones, pero son importantes. Miren, el ingreso medio de los asalariados, medio a fines del año pasado, que por cierto aumentó, pero no al ritmo de la inflación durante los primeros 3 meses, salvo excepciones de este año, era de 262.718 pesos. Con los descuentos jubilatorios, es decir, los que tienen salario formal, 327.000 pesos. Promedio. Un plan de la medicina prepaga cuesta esa misma plata, solo para una persona. Descuento jubilatorio 141, sin descuento jubilatorio, perdón, en la informalidad, 141.000 pesos de ingreso promedio por persona. Esto es lo que dijo el INDEC ayer. Miren la ciudad de Buenos Aires. Cuando se hizo el relevamiento en la ciudad, dato oficial del organismo estadístico de la ciudad, 4 placas nos permiten mostrar cómo la clase media se viene replegando, quiere decir se viene achicando. De hecho, la pobreza es lo que ha aumentado. En la ciudad de Buenos Aires afecta a más del 30% de la población. Esta es una marca casi inédita. Nunca la ciudad tuvo tanta pobreza como la que registran las cifras oficiales sobre fines del año pasado. 928.000 personas son pobres en la ciudad de Buenos Aires, sobre 3 millones de habitantes, poco más. Pobres. Es decir, comen y sobreviven. No salen de vacaciones. Miremos el resto de las placas, porque esto es casi la simbología de cómo el sistema político termina estallando y el emergente que termina resultando Milei. Indigencia, 12,2% de la población en la ciudad de Buenos Aires. O sea, 1 de cada 8 habitantes de la ciudad no come lo que corresponde cada día. De la ciudad de Buenos Aires, la más opulenta, la más rica de la Argentina en términos generales. 376.000 personas, que básicamente están ubicadas, aunque no necesariamente, en los barrios populares y demás, antes denominados villas. 376.000 personas. Miremos las otras 2 y últimas placas finales. Fines del 2022, 47,2% era lo que se consideraba clase media medido por ingresos. Casi la mitad de la población, clase media por ingresos. Miren a fines del año pasado, 40,7%. Ya 60%, 6 de cada 4, no integraba la clase media. Y miren la última. La pobreza en Ciudad de Buenos Aires, eso es a nivel país, la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, un año atrás era 33,8%. Cuando uno habla de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires que vive en condiciones de pobreza, estamos hablando de casi el 44%. En el conurbano es el 66%, cruzando la General Paz, pero de este lado es el 44%. La geografía es dispersa, las estadísticas se modifican, los números cambian, pero el rostro humano de la decadencia está allá y acá. Sobre este cuadro de situación es que está pesando todo el ajuste que estamos contando. Sobre este cuadro de situación es que el sistema político estalló. Y es que el emergente llamado Javier Milei llegó al poder. Con un cambio de clima y un cambio de época. Y con una penetración en los sectores vulnerables, marginales, a los que el Estado intentaba cuidar, o eso decía, desde la dirigencia tradicional, y casi abandonó a su plena suerte. Y por lo cual, muchos eligieron la esperanza llamada Milei.